lo que se ha hecho mal y seguimos haciendo mal? Primeramente, es la falta de competencia de nuestros mercados. Seguimos pagando nosotros precios por arriba de otros consumidores en América del Norte y otros consumidores en las principales economías regionales de América Latina. Tenemos entonces, por lo tanto, una gran falta de competencia en nuestros mercados y no tenemos una regulación efectiva que pueda obligar a las principales empresas a que se manejen de manera eficiente, de que nuestras tarifas telefónicas sean competitivas, nuestras telecomunicaciones y carreteras son dentro de las más caras del mundo. La intermediación financiera, nuestros bancos, son probablemente muy caros y se comportan de manera totalmente leonina. Las tarifas aéreas son absurdas. ¿Cómo puede ser más caro volar desde el Distrito Federal a Puerto Vallarta que a Nueva York? Los mercados laborales son pocos flexibles. Hemos creado las bases para que los líderes sindicales manejen Hummers. Estamos enriqueciendo no solamente a nuestros líderes financieros, industriales, pero también a los líderes de los trabajadores. Estamos condenados a nunca ser competitivos. Estamos condenados a nunca resolver el problema de la pobreza extrema. Estamos condenados a repetir la máxima de Albert Einstein que decía: tonto es aquel que sigue repitiendo la misma solución para tener siempre el mismo resultado. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Primeramente, las reformas ahora más que nunca, y tienen que ser rápidas. No puede ser un grupo de legisladores plurinominales que exclusivamente obedecen los dictados del partido los que deciden el destino y el bienestar nacional. Se crean comisiones de expertos y se les autoriza para que se hagan las reformas. Tenemos la necesidad de sacar todas las reformas en un momento y en un tiempo prudente, ciertamente en este año. Tenemos que aumentar la competitividad de la base de nuestra economía, de la planta productiva. Por lo tanto, tenemos que darle fuerza a las autoridades regulatorias. Por lo tanto, las tenemos que hacer independientes de las autoridades políticas. Las tenemos que hacer independientes del Ejecutivo y del Judicial. Se nombran y los dejan trabajar, señores. No lo hicieron con el INE. Tenemos que cambiar el sistema político. Tenemos que permitir la reelección de nuestros representantes, que ellos nos respondan a nosotros. Hacerlos que nos rindan cuentas, no a los partidos. Tenemos que reducir el costo de este sistema político, el número de representantes, desaparecer a los plurinominales. Tenemos que crear un aparato judicial independientemente de la autoridad política. Se ha creado un sistema policial y judicial que responde a las necesidades de las autoridades políticas, no a las necesidades de la sociedad. En otras palabras, claro, estoy pidiendo poco, tenemos que crear un nuevo México. El título de la presentación era La crisis y el mañana, ¿en qué vamos a terminar? La crisis económica global le ha pegado y le está pegando a México más fuerte de lo que le debería haber pegado si hubiéramos hecho las cosas bien. Nuestra historia es una larga sucesión de fracasos, escándalos, desgracias, actos de corrupción e impunidad. La gente le ha perdido confianza a sus gobernantes e instituciones. Se ha erosionado el credo social que hace de un pueblo una nación. Nuestras instituciones han perdido su capacidad de adaptación ante los cambios en su entorno social y económico. La perspectiva para el mañana, ante la crisis económica, de seguridad pública, de salud, de confianza, hace ver al 2010 con un riesgo parecido al de las convulsiones de 1810 y 1910. Es cierto, nuestra historia ha visto peores momentos, pero les aseguro que los próximos 18 meses van a ser desafiantes. Y es cierto también que nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante una guerra y después de una cacería. Pero, y ante las elecciones, ¿qué hacer? ¿Cómo votar si no creemos en el sistema actual de partidos? El voto nulo significa un voto contra la política actual y los candidatos de los partidos, o significa abandonar la democracia e incluso nuestro propio destino. ¿Cómo rechazar la perversión de los procesos políticos y lo que suelen producir? ¿Cómo presionar para que todo mejore?
¿En qué vamos a terminar? Pues señores, después de esta presentación, ustedes díganmelo a mí. Gracias. Bueno, por favor, esperamos sus intervenciones. Desde 1980 se hicieron cosas muy positivas. Crear estas autoridades regulatorias fue magnífico. El problema es que no tienen la fuerza para hacer sus cosas de manera independiente, de manera transparente. No es correcto que una decisión regulatoria sea capturada por el principal jugador de ese sector. No es correcto de que la decisión de una autoridad regulatoria sea capturada por el secretario de ese sector. Yo creo que sí, tenemos que darles más independencia y tenemos que protegerlos de los tres poderes del Estado, pero a la vez tenemos que hacerlos rendir cuentas. Porque la idea de una autoridad regulatoria, ¿cuál es? Balancear los intereses de los usuarios, de los inversionistas y del gobierno. Y si alguno de ellos está contento con la autoridad regulatoria, es que no está haciendo su trabajo bien, porque lo está beneficiando. Los tres tienen que estar molestos con él. Uno, porque las tarifas son más altas, sí, pero no tan altas como los empresarios la quieren. Porque lo que está protegiendo es que haya un balance entre estos tres jugadores, el gobierno, los consumidores y los inversores. La política es parte esencial de la economía, al grado de que en la historia del pensamiento económico no se podía distinguir entre lo que era la ciencia y economía de lo que era la praxis política. Y llegamos a llamarlo inclusive economía política. Obviamente que influye cantidad. Si la política hubiera sido la adecuada, no solamente en términos de los objetivos de corto, mediano y largo plazo, sino en la forma en cómo se conducían las decisiones, México tendría, como había mencionado hace un momento, 3 veces, por lo menos, el Producto Interno Bruto per cápita que tenemos actualmente. Y tendríamos una planta productiva 4 veces superior a la que tenemos actualmente. Obviamente que la política es fundamental. Yo le diría a ustedes que si las reformas se hubieran hecho, digamos, en los años 80, en todos los campos, y la reforma, recuerden ustedes, que es algo necesario porque el cambio es dialéctico, el cambio es parte de lo que es la sociedad, el cambio es parte de lo que es la economía, las estructuras económicas y las estructuras institucionales. Tiene que ser constante, tiene que ser dinámico, nos tenemos que adecuar. En el momento que no podemos comer pollo, tenemos que comer pescado. En el momento que no se puede comer pescado, comemos carne. Nos tenemos que adecuar, pero si hay una constitución que dice que nada más que hay que comer pollo, y cuando no hay pollo, te mueres de hambre, digo, señores, hay que cambiar eso. Cuando no hay economías de escala para una industria eléctrica nacional concentrada en una sola compañía. ¿Por qué? Porque requerías grandes plantas para aprovechar las economías de escala. Pero de repente hay un cambio tecnológico y ahora él puede tener su planta de generación eléctrica para la manzana, a costos competitivos con la gran planta, pero no se lo permite. O podemos crear una compañía de generación y distribución eléctrica aquí en Pachuca. No podemos. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. La Constitución tiene que estar al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de la Constitución. Pero no sé si te contesté correctamente, pero la política sí es muy importante.